Bien, llegamos a la última etapa de la historia de la educación, siglo XXI. Una etapa enriquecida por el siglo XX, por las reflexiones del siglo XIX y en sí por toda la historia de la educación y de la pedagogía. En ese sentido, estamos en las dos primeras décadas del siglo XXI y en esas dos primeras décadas del siglo XXI no podemos demeritar, no podemos desvirtuar toda la producción, tanto en experiencia como en teorías, acerca de la pedagogía, de la educación, de las didácticas, inclusive dentro de la industria 4.0 o de la tecnología 4.0, donde la educación ha tenido que presentarse ante el mundo de una manera mucho más activa, mucho más pertinente. Así que iniciamos este recorrido de esta última etapa de la historia de la educación y la pedagogía con ese contexto. Pero digamos con una sana crítica, iniciamos con una apreciación importante. Nosotros docentes creemos que pedagógicamente estemos abanderando la innovación en este siglo XX, XXI, pero con prácticas, digamos, del siglo XX y con teorías del siglo XIX. Digamos que la educación ha tenido, no es una problemática, sino es un reconocimiento de la tradición de la pedagogía, un reconocimiento de la tradición de los esfuerzos de instituciones, de docentes, de investigadores, de comunidad académica, que busca renovar el ímpetu que ha tenido siempre la educación a través de sus siglos, dependiendo del contexto en el que se presente. De esta manera iniciamos este recorrido con ese breve inicio introductorio alrededor del siglo XXI con sus dos primeras décadas de trabajo pedagógico. Entonces, la idea es comenzar a trabajar esto de pedagogías emergentes. Siglo XXI es un siglo de emergencias en todo sentido, orden social, económico, político, inclusive de salud pública, que nos ha afectado eh, en este año 2020. Y bueno, la idea es que la educación también ha tenido que dar un giro en su presentación. Las pedagogías han tenido que emerger de una manera diferente, respondiendo a los avatares de la vida y del contexto. Por eso nos hacemos esta pregunta, que es propia de este fruto del siglo XX, pero también que se ha vivido en el siglo XXI. ¿Por qué en el siglo XXI es tan importante el contexto en las propuestas pedagógicas? Seguramente en tiempo atrás, un Vygotsky, que era por el lado de la psicología, pero que ayudó muchísimo a la pedagogía, se pensó también la necesidad de vincular la realidad sociocultural con la escuela, con la formación, con el desarrollo del muchacho, del niño. Seguramente intuyeron esto que estamos pasando hoy, pero las propuestas pedagógicas desde diferentes fuentes o vertientes han llegado a la conclusión de que el contexto es profundamente importante para que una educación, un aprendizaje se consolide realmente. Esa es la pregunta que va a guiar y que esa es la pregunta que hacemos en esta línea del tiempo y nos hacemos en estos tiempos. ¿Cuál es la importancia del contexto? Entonces, en ese sentido, pues voy a tomar como referencia un excelente apoyo que encontramos en la red, que es de Paternina acerca de la línea del tiempo de la historia de la pedagogía, que es muy importante pues traerlo aquí a colación, por eso se hace el crédito. Hagamos antes que continuar una reflexión, porque estamos cerrando y al cerrar pues vamos a ir recapitulando lo que ya hemos visto, inclusive algunas cositas que se escaparon en las exposiciones anteriores. Siempre ha habido procesos de educación, sea desde la más básica como la imitación, sea desde la más profunda hoy con las propuestas de la neurociencia o la neuroeducación, pero siempre ha habido procesos de educación desde que el ser humano, como ser humano, se dio cuenta que necesitaba prolongar su existencia, prolongar sus hábitos, prolongar sus costumbres. Y por eso, desde que el hombre tiene conciencia, inclusive antes del Homo sapiens sapiens, de manera, digamos, natural, para proteger su propia especie, obviamente tiene que asegurar que va a permanecer en el tiempo. O sea que la educación siempre ha estado, desde la prehistoria,
Y bueno, hicimos un recorrido muy rápido sobre la Edad Antigua, sobre los griegos con su Pandeia, sobre los romanos con su Humanitas, y comenzamos a descubrir dentro de esos procesos unos primeros principios de formación, tanto en contenido como en, digamos, técnicas, formas, mecanismos para poder enseñar. Palabras como transmisión, palabras como enseñanza, hoy palabras como transferencia, son palabras que han venido trabajándose dependiendo del momento histórico, y por eso no podemos satanizar una propuesta porque sea tradicional y que antes se hablaba de instrucción, por ejemplo. Entonces no, eso es adoctrinamiento, ¿no? Era lo que necesitaba el momento histórico. Y ese momento histórico le llamó instrucción o le llamó transmisión de conocimientos. Hoy tenemos otro momento histórico. Hoy está la cibernética, hoy está las bases de datos, hoy está el famoso Big Data, y obviamente ya no es transmitir, de pronto es transferencia o quizás otras cosas que vamos a ver más adelante. Entonces en los griegos y romanos aparecen unos principios éticos y pedagógicos, porque hay una unidad en pensamiento griego y romano, hay una unidad, y la unidad es el ser humano. En el ser humano se congrega todo lo que hace que el ser humano sea ser humano: la ética, la política, la ciudadanía, la norma, la moral, el intelecto, las emociones. Todo eso hacía parte de un solo combo llamado ser humano. Y por eso tanto griegos como romanos siempre, digamos, intentaron formar la integralidad. Cada uno desde su óptica, cada uno desde su énfasis, pero siempre buscaban que el ser humano se formara, pero con algo importante, con un telos. Es decir, con un fin. Y cada uno dentro de sus propios, digamos, estándares sociales. Los griegos, la polis, la ciudadanía, y los romanos, por el lado de, digamos, también de la política, pero desde el derecho o desde la república, la res pública que hablamos. Eso es importante tenerlo presente, porque de alguna manera somos occidentalizados, somos de allá, venimos de allá, este pueblo latinoamericano, querramos o no querramos, así sea un proceso de colonización o en este proceso de colonización, pues estamos recibiendo todavía esa occidentalización, y que de alguna manera nos ha hecho a nosotros como somos hoy. Hay una experiencia muy importante que es un tipo de escuela que irrumpió, que fracturó esa historia y que presentó un nuevo diseño, un nuevo modelo de formación de escuela, de formación de discípulos, con un mensaje, digamos, que después se convirtió en institución, pero que comenzó con un mensaje de inclusión, un mensaje de reconocimiento de los vulnerables, de las viudas, de los huérfanos, de los enfermos, de los que estaban excluidos en la sociedad. Y viene una propuesta de un personaje histórico y religioso muy importante, que es Jesús de Nazaret. Y con esa propuesta, digamos, en su tiempo, vivo él todavía, formó una manera pedagógica también de actuar a través de parábolas, pero siempre respaldadas con un hecho. Un ejemplo clave es, por ejemplo, la parábola del buen samaritano, ¿sí? Pero estaba respaldada, esa parábola del buen samaritano estaba respaldada con acciones de compasión y misericordia de Jesús, invitando a sus discípulos para que lo hicieran, para que fueran tan misericordiosos como el Padre es misericordioso. Es decir, mensaje y acción. No es solamente una cátedra, no solamente es una teoría, no solamente es llenar de teoría sobre hablar de tradición desde la teología, no, hagámoslo en hechos concretos. Eh, por ejemplo, la parábola del buen samaritano se materializa en acciones de compasión de Jesús, cuando curaba a uno, cuando ayudó a la adúltera, cuando dialogó, por ejemplo, con la mujer samaritana en términos del agua viva. Y Jesús también les dijo, y la samaritana estaba supremamente asombrada que un judío hablara con una samaritana, y mujer sobre todo. Dijo, ¿cuál es el problema? Vamos por el reino, y con el reino cualquier iniciativa para que todos alcancemos el reino de Dios es importante. En ese sentido, esta propuesta se fue consolidando, y es obviamente lo que hoy llamamos iglesia.
lo que hoy llamamos institución, llámese iglesia, en este caso católica, y bueno, y todas las, digamos, divisiones internas que hubo, el año 1000, el gran cisma de Oriente, cuando se divide la iglesia de Roma, de la iglesia digamos, de lo que llamamos hoy Rusia o la ortodoxa. Luego el convulsionado siglo XVI-XVII con Calvino, con la propuesta de Lutero, y bueno, y la propuesta sigue allí, la propuesta sigue allí. Esta es una forma de hacer iglesia, de hacer educación desde unos principios evangélicos de inclusión. Bien, la Edad Media. Obviamente la Edad Media que se invirtieron dos apoyos audiovisuales precisamente por eso. 1000 años de reflexión se tuvieron que sintetizar en unos minutos. Pero ¿qué es lo importante aquí? Lo importante es siempre reconocer que la Edad Media no fue oscura, fue el nacimiento de la educación institucionalizada, de la universidad, de la pedagogía en términos de didáctica, la lección, la cuestio, la disputatio, y eso comenzó a pensarse que la academia, la educación del otro, la formación del otro, la pedagogía con el otro, tenía que ser desde la discusión y desde el diálogo. Inclusive entre personajes que unos muy eruditos con los que no eran tan eruditos. Pero allí fue donde nació precisamente lo que hoy comenzamos como instituciones, digamos en términos explícitos, instituciones educativas. La edad moderna, que la pasamos hace un rato, la edad moderna obviamente es convulsionada, fueron alrededor de más o menos 300 años de convulsiones científicas, sociales, políticas, filosóficas, éticas, mm, eh, científicas también, e inclusive el nacimiento de la burguesía, que se convirtió luego en capitalismo. Bueno, es una riqueza también, tiene sus pros y sus contras, la consolidación de los estados nacionales. La Edad Moderna en 300 años, digamos, dio un giro a Europa sobre todo y que de alguna manera Latinoamérica, pues ese es el coletazo, nosotros recibimos ese coletazo de diferentes formas, unas muy oscuras y lastimosamente de opresión, de dictadura, de adoctrinamiento, y que luego poco a poco nosotros de alguna manera nos estamos ya reconociendo con nuestra propia identidad Latinoamérica. En ese sentido, pues viene todo este proceso de revolución que marcó un hito en la educación porque aparece la ilustración, el enciclopedismo y luego el romanticismo. Tres movimientos que de alguna manera se enfrentaron a los cambios educativos y pedagógicos. La ilustración, pues por aquellas obras para buscar la razón por nuestros propios medios, desde Kant, desde Diderot, desde todos estos filósofos y pensadores comenzaron a sugerir un cambio en la educación, sobre todo para liberar nuestra razón, la ilustración. Luego, pues obviamente viene todo ese movimiento enciclopédico, es decir, bueno, todo ese producto de la razón, hagámoslo en tomos, o sea, clasifiquemos eso dentro de un gran diccionario enciclopédico donde ya allí esté todo el conocimiento, ¿sí? En enciclopedismo. Pero se redujo a eso y digamos que dejó por fuera otras dimensiones del ser humano, las pasiones, las emociones, los sentimientos. Entonces aparece un movimiento artístico, literato, filosófico, y que también impactó la educación, que es el movimiento romántico, ¿no? El romanticismo que marcó la escuela, que marcó las universidades, que marcó las prácticas pedagógicas, buscando no centrarnos solamente en una parte del ser humano como su razón, su intelecto, sino en la completitud del ser humano. Entonces, eso es fruto de una larguísima reflexión de la modernidad y que por eso algunos pensadores hoy, filósofos, historiadores, dirán que todavía no hemos salido de la modernidad, que el llamado posmodernismo, la llamada época contemporánea, no hay unas condiciones para independizarnos todavía ideológica y política y educativamente de lo que se hizo en la modernidad, porque todavía somos consecuencia de esos procesos. Otros dirán, no, ya estamos en el posmodernismo, como Lyotard, que ya estamos en unas nuevas condiciones. Bueno, en fin, esa es una discusión que todavía la escuela y la academia nos están dando. ¿Qué es lo importante aquí? Lo importante de esta era moderna, ¿cierto? Es el logro de unos avances científicos, intelectuales, metodológicos, investigativos,
donde las ciencias se consolidan y el pensamiento científico entra a la escuela, ¿cierto? Entra a la escuela y comenzamos a comprender el universo, el cosmos, lo que nos rodea de una manera más procesual, una manera más objetiva, como llaman ellos, verificable con el método científico, y comienza precisamente a aparecer unas tendencias filosóficas, filosófico-pedagógicas que invitan a desarrollar el pensamiento científico. Obviamente, obviamente eso tiene su interés, y el interés es la industria. El interés es el comercio, el interés es esa etapa industrial del capitalismo que invita a formar gente que opere cosas, gente que administre, que gestione, que cree empresa. Y obviamente la educación va a comenzar a formar pedagógicamente y en contenidos personajes que sirvan para ese momento histórico, la empresa, la industria, y obviamente tendrá sus extremos como siempre, ¿no? El extremo como la teoría de Henry Ford o el Fordismo, de crear, así como se crea en una industria, automóviles en serie, en un reducido tiempo, con muchas horas de trabajo seguido, pues la escuela tiene que ser así, o sea, reproduzcamos el conocimiento en una larga jornada y rapiditico para que en la medida del tiempo los estudiantes salgan relativamente jóvenes de su formación básica, entren a la universidad, estudien y ya entren a la industria, ¿no? Entonces, eso es también una crítica fundamental al Fordismo, que luego Taylor también lo va a profundizar, y comienza pues a escuela a tener crisis y por eso aparece, y con esto ya voy iniciando en este recorrido para entrar al siglo XX, una una primavera de propuestas, Dewey, María Montessori, en nuestro contexto latinoamericano o americano está el señor Paulo Freire, en otro contexto Freinet. Bueno, hay una cantidad de primavera pedagógica donde dice, bueno, no todo es industria. No todo es sociedad del consumo, no todo es comercio. Tenemos que volver a las fuentes de una educación, de un aprendizaje que le sirva para toda la vida, no solamente para la vida laboral, sino para toda la vida. Así es el siglo XX, en esa discusión quedó el siglo XX, como vemos aquí esa riqueza de Dewey, de María Montessori, de Freinet, de Brunner, de Piaget, de Vygotsky, de Oswald, de Rafael Flores Ochoa, que es colombiano, de Díaz Villa, de Marco Raúl Mejía, que es otro contemporáneo, de Paulo Freire, de Carlos Eduardo Vasco, de Antanas Mockus aquí en Colombia. Bueno, hay una primavera en el siglo XX de propuestas, propuestas y propuestas, porque de alguna manera estamos ávidos, y con eso concluyo, de contexto. No podemos educar sin contexto, no podemos hacer pedagogía sin contexto. ¿Y qué tipo de contexto? El contexto del estudiante, fundamentalmente. El contexto de la ciudad, el contexto de lo rural, el contexto de la educación, el contexto político, el contexto económico, o sea, el contexto en todas sus dimensiones, porque si educamos solamente en contenidos y nos enfrentamos al contexto con solo contenidos, no hay futuro en la educación. Llamado de Rodolfo Ginás, el pecado de la educación es enseñar y aprender sin contexto. Es decir, teorías, ecuaciones, corrientes de una y otra área, pero sin contexto, sin lectura de la realidad. Entonces, en ese sentido, por eso la pregunta que yo les hacía hace un momento al iniciar es importante. ¿Por qué el contexto es importante? Y que tiene que ver con precisamente el tema de las competencias, que será para otro momento profundizarlo, pero digamos que hoy las pedagogías emergentes tienen una convergencia en todas las propuestas, y es el ser humano, o sea, la integralidad del ser humano. Y sobre todo, siglo XXI, más o menos desde finales del siglo XX, toda esta reflexión científica a profundidad sobre el cerebro. Es decir, sobre las grandes potencialidades del cerebro, que ya no es la caja negra, que ya no es algún misterio, sino que estamos descubriendo esa capacidad maravillosa que tiene el ser humano para pensar, para organizar su pensamiento y para estructurar lo que aprende. Por ello, digamos, en estas propuestas pedagógicas que yo evoco aquí a un gran pedagogo e investigador que es el señor Carbonell,
presenta unas pedagogías en su investigación, algunas pedagogías emergentes en el siglo XXI. Las voy a presentar de manera muy ágil. Pedagogías libres no directivas, o sea, unas pedagogías que sean horizontales, unas pedagogías que no estén basadas en la autoridad jerárquica vertical, sino una pedagogía que esté basada en el diálogo horizontal entre iguales, donde la dirección de la vida será de su propio estudiante y no que direccione o adoctrine la vida a otro. ¿Cierto? Es decir, es la lucha por la autonomía, sin dejar de respetar la ley. O sea, no podemos ser 100% autónomos ni 100% heterónomos. Es decir, el justo medio, pero la propuesta central de las pedagogías libres no directivas es el sujeto capaz de autonomía. Y si el sujeto es capaz de autonomía, va a respetar las leyes del Estado, de la Constitución, del donde va a trabajar, porque surge primero de sí mismo, eso es muy kantiano a propósito, para poder, digamos, respetar las leyes externas. Entonces, ese es un elemento clave, muy grosso modo. Usted lo pueden encontrar en su libro de Carbonell que está en la red, que se llama así, Pedagogías del siglo XXI. ¿Sí? Pedagogías parsimónicas o serenas. Esta pedagogía parsimónicas o serenas o lentas tienen dos puntos de mirada, el método y el tiempo. Las pedagogías se han centrado en la velocidad, en el ya para allá, en que tienen que presentar un examen hoy, que el examen dura 30 minutos, que a los 29 minutos yo digo, falta un minuto. Entonces comienzan a presionar al estudiante que no tiene esas habilidades, no tiene esos ritmos de velocidad, sino que es parsimónico, que es lento, que es pausado. Entonces viene el tema del tiempo, ¿sí? Y cómo el método es adecuado al tiempo del estudiante, al tiempo en que procesa, al tiempo en que responde, el tiempo en el que él aprende. Por eso cuando hablamos de parsimonia estamos hablando de un método pausado, sencillo y que respete los tiempos de aprendizaje del estudiante. Y aquí hay dos figuras del tiempo, una tradicional y digamos una reflexiva. La tradicional es más de Occidente, también llamada desde la mitología griega Cronos, la visión de Cronos del tiempo, Cronos que consume a sus hijos para que no le quiten el poder, y eso con el transcurrir del tiempo se convirtió en algo así como que no tengo tiempo y el tiempo se acabó y no alcancé a hacer un trabajo, no alcancé a hacer un proyecto, no alcancé a hacer un informe, el tiempo me consumió y me quitó mis poderes. Esa es la figura del mito griego sobre Cronos. Pero también el Oriente ha trabajado muchísimo el término de kairos, el tiempo en el que no se consume la vida, sino que la existencia fluye en el tiempo. Es decir, en el tiempo es que la existencia del ser humano se manifiesta, se realiza, se vive, se experimenta de la mejor manera. Por eso, mientras Cronos consume la existencia, Kairos eh, hace volar la existencia, hace vivir la existencia, hace sentir sentidos y significados nuevos a lo que yo voy aprendiendo en un determinado tiempo. Esta pedagogía parsimónica es maravillosa en ese sentido. Pedagogías de la integración. Esto es un reto, desafío y provocación para toda la educación. ¿Cómo logramos de nuevo, digámoslo en esos términos, lograr comprender que la realidad es una, que el conocimiento es uno, pero que tiene muchas aristas, muchas perspectivas de análisis, desde lo social, desde lo económico, desde lo político, desde lo científico, desde lo físico, desde lo químico? Y entonces cuando hablamos de pedagogía de integración, estamos hablando de currículos integrales, donde a través de un proyecto, por ejemplo, se pueda, un proyecto, una pregunta problematizadora, una pregunta polémica, yo puedo vincular esos saberes. Digamos que siempre los filósofos le responsabilizamos a Descartes por haber, digamos, presentado a la sociedad la división del conocimiento en partecitas, en parcelas de la realidad, como pues de ahí viene el cuadro, la matematización del mundo en unas coordenadas cartesianas. Digamos que en la crítica sana, Descartes nos ayudó a crear ciencias, disciplinas, pero llegamos al límite en que cada una es su pedacito y yo soy matemático y yo soy matemática, pero la matemática, ¿qué tiene que ver con el mundo? No sé, yo enseño matemáticas. Entonces allí es donde aparecen las pedagogías de la integración, donde a partir de problemas, de situaciones del mundo real, del contexto, yo integro las propuestas y las prácticas pedagógicas de los docentes apuntan hacia allá.
Pedagogías sistémicas. Las pedagogías sistémicas se refieren precisamente a una forma de comprender el universo como un ecosistema. Y cuando hablamos de sistema, obviamente tiene muchas fuentes. Viene el pensamiento complejo, la teoría de sistemas, el tema del equilibrio, la homeostasis, el tema de comprender que la pedagogía, y no es solamente una acción del docente y de la escuela, sino que la pedagogía es digamos, el diálogo entre familia, entre escuela, entre sociedad, sociedades privadas o sector privado, sociedad civil, el Estado o entidades públicas. O sea, no podemos crear un aula desconectada sistémicamente del sistema, valga la redundancia. Es decir, esto es sistema, es red, son nodos de relación donde la pedagogía tiene que, digamos, enfrentarse a una realidad del estudiante, por ejemplo, de situaciones de aprendizaje por falta de alimento. O sea, el muchacho, por más que quiera aprender, pero si no tiene las calorías, las proteínas, las vitaminas, no es un muchacho bien alimentado, no le podemos exigir al cerebro que produzca, digamos, sinapsis si no tiene el combustible necesario para hacerlo. Y eso tiene que ver también con las pedagogías sistémicas, las condiciones familiares, las relaciones intrafamiliares, la violencia intrafamiliar afecta el desarrollo y el aprendizaje de los muchachos. Son ejemplos que nos ayudan a través de las pedagogías sistémicas a comprender que todo esto es un ecosistema. Y finalizamos con algo interesante que es el tema de las pedagogías invisibles, que más o menos está atado al tema del currículo oculto. Pero digamos que, ¿qué son las pedagogías invisibles? Esto lo predica una investigadora que hace parte de las artes, que se llama María Acaso. Ella propone precisamente una pedagogía que no solamente sea lo que se ve, lo explícito, lo visible. Hay otras manifestaciones pedagógicas que tienen quizás mucho más incidencia que los actos pedagógicos visibles. Por ejemplo, eh, algunos gestos descalificadores o calificadores de los docentes, el tiempo que invierte el docente en un estudiante fuera del aula, el diálogo que tienen en los descansos, se termina la clase y la clase sigue con las discusiones ya por encima de la franja de clase. Esos elementos invisibles como el silencio de los estudiantes ante una interrogante del docente. Como dicen algún cantante, el problema aquí no es lo que dices, sino lo que callas. ¿Sí? Entonces esas pedagogías invisibles son semióticas porque buscan comprender un conjunto de signos, un conjunto de símbolos que no se dan de manera, digamos, explícita, sino de manera implícita, y por eso el acto pedagógico es también un acto semiótico que alcanza a descubrir qué me están queriendo decir algunas manifestaciones sígnicas, simbólicas, icónicas, o que me indican esas figuras que exigen de mí una interpretación. Eso no se da naturalmente. Exige una interpretación de los mundos que están allí ocultos y que se deben visibilizar. Esto es una propuesta interesante, ya se ha trabajado, esta autora que digo, María Caso, ya desde el arte la ha trabajado y tiene unos elementos maravillosos pedagógicos porque la pedagogía no solamente es el acto pedagógico de aula, la pedagogía trasciende las cuatro paredes del aula. Las pedagogías trasciende ahora estos dispositivos tecnológicos, sino que va más allá, impacta la vida de los estudiantes. Esas son unas propuestas precisamente que se vinculan al aporte de las neurociencias, y todas estas pedagogías del siglo XXI algo han tenido que hablar de las neurociencias. El tema con el que voy a acabar es el tema de las emociones. ¿Cuál es la relación entonces entre las competencias afectivas y las emociones? Resulta que hoy, y ya con esto termino, y lo dejo para puntos suspensivos para otro momento, es no se aprende, no hay pedagogía exitosa si no tiene en cuenta que el aprendizaje se fija neuronalmente hablando cuando hay emociones. Y emociones sanas, no emociones de miedo, no emociones de amenaza, no emociones de competencia ridícula entre quién saca un examen más rápido que el otro, no. Cuando hay emociones, entre comillas, positivas o que viabilizan el aprendizaje, ese aprendizaje nunca
nunca se pierde. Entonces dígame por qué cuando los que aprendimos a conducir bicicleta no se nos olvida, así la dejemos de usar 30 años, volvemos a coger una cicla y la dificultad es que ya somos viejos, pero la usamos. Ese aprendizaje nunca se perdió, porque cuando lo aprendimos, cuando teníamos 5 6 7 años, lo aprendimos con emociones. Dejo aquí puntos suspensivos. No hay pedagogía ni aprendizaje exitoso si no se tienen en cuenta las emociones para poder conformar ideas, experiencias, creatividad, los sueños y la empatía. Dejo así para la última, para otra oportunidad en esta última versión sobre la historia de la educación y la pedagogía. Muchísimas gracias.